hiciste y los beneficios, y ya si quieren a partir de eso ya ustedes hacen las preguntas que quieran. Bueno. Sí. Ya. ¿Quién eres? Bueno, nosotros somos Sub-Zero y nosotros somos un concepto de recuperación física y emocional. Yo junto con Raúl Aguilar somos socios, iniciamos con esta aventura, pues buscando principalmente algo innovador para ofrecer aquí en México, algo que ayudara mucho a las personas pues o a la población mexicana en esta parte de recuperación. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros hacemos son sesiones de crioestimulación. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente las personas entran a una cabina y nosotros descendemos la temperatura a niveles bajo cero. ¿Qué pasa? Cuando bajamos la temperatura, el cuerpo o la piel, los sensores de la piel reaccionan a esta estimulación y el cerebro lo que hace es que protege el cuerpo. Cuando protege el cuerpo, empiezan unos beneficios que son, ahorita se los voy a comentar, pero básicamente esto se inició o está enfocado para personas que sufren de dolores crónicos, como cuáles, artritis, fibromialgia, para personas que sufren de dolores de espalda y algunos otros dolores de lesiones físicas. También para personas que salieron de alguna cirugía y buscan recuperarse mucho más rápido. Pero bueno, nosotros, para eso empezó esto, pero del periodo a la fecha, esto se inició como hace 40 años en Japón, no es nuevo, pero se ha evolucionado tanto que, bueno, los equipos se han mejorado muchísimo y del periodo a la fecha se han visto mucho más beneficios, al grado que nosotros tenemos 3 mercados básicos: el de recuperación, que les acabo de mencionar para este tipo de personas, luego el de energía, que esto básicamente nosotros lo enfocamos mucho para deportistas, porque los deportistas ven unos beneficios increíbles con esto, porque su rendimiento se incrementa muchísimo. Porque cuando les explicaba que el proceso o el efecto que tiene en el organismo es de pronto el cerebro manda una señal, protege el organismo y manda la sangre a proteger los órganos vitales, que es cerebro, corazón y todos los órganos que tenemos en el centro. Cuando está la sangre en esta parte, lo que está haciendo es que se están absorbiendo muy rápido los nutrientes. Cuando la sangre regresa a cada punto del cuerpo, regresa muy oxigenada, con muchos nutrientes y sustancias y hormonas benéficas, como cuáles, endorfina, primero adrenalina, por estar en contacto con el frío, luego endorfinas, serotoninas y dopaminas, que esto hace que el cuerpo, el estado de ánimo de las personas se incremente. Las personas que siempre están muy felices, muy contentas, tienen en altos niveles estas hormonas. Y cuando eso pasa, difícilmente estas personas se enferman. Es por eso que cuando entran a esta cabina y toman este tipo de sesiones, el organismo solito se recupera. Y como les digo, no solamente de forma física, sino también emocional. Otro en donde ayudamos mucho a la gente son en estados donde las personas tienen insomnio, depresión, fatiga crónica. ¿Por qué? Por las mismas hormonas que les acabo de comentar. Las personas equilibran sus emociones o estos padecimientos se van disminuyendo poco a poco hasta incluso desaparecer. Y otro de los aspectos que manejamos es el de belleza. ¿Por qué nosotros decimos que ayudamos mucho en esto? De los aspectos que mejoran con nuestras sesiones es que el metabolismo y la circulación mejoran mucho en el organismo. Cuando mejoramos la circulación, los problemas de varices o celulitis
mejoran muchísimo alrededor también de desaparecer con la continuidad de las sesiones. Y luego también decimos que las personas pueden bajar de peso entre 300 y 800 calorías. Y esto es porque saliendo o estando dentro del equipo y al salir, el cuerpo trata de termorregularse. En ese estado, bueno, el cuerpo empieza a quemar su propia energía, que es la grasita, y es por eso que nosotros decimos que pierde entre 300 y 800 calorías en un periodo como entre 3 y 4 horas, ¿no? Esos son los efectos. Bueno, y eso es básicamente lo que nosotros hacemos aquí con la parte de crioestimulación. Tenemos otros productos que son terapias de compresión, y vamos a tener próximamente, bueno, a partir de la siguiente semana o 15 días, sesiones con este principio que es de frío, faciales, y también vamos a poder dar terapias focalizadas en alguna parte del cuerpo que tengas dolencia, o también nos va a servir para ayudar mucho a la estética del cuerpo, ¿no? El funcionamiento de este equipo es a través de nitrógeno. Nosotros utilizamos nitrógeno para dar las sesiones. Este es un gas noble, no es corrosivo, no es flamable. Inclusive este gas nosotros lo respiramos al 80%, 18% es oxígeno, entonces es el gas que en porcentaje mayormente lo encontramos en el universo, no solamente aquí. Y eso es, bueno, básicamente lo que hacemos acá. Sí. ¿A partir de qué edad se puede utilizar la terapia, perdón? Bueno, no tenemos, la recomendación que nosotros hacemos es que sea a partir de los 12 años, siempre y cuando dentro de la cabina logren la altura necesaria. Sí tenemos algunas restricciones para las personas, que básicamente mujeres que estén embarazadas o lactando no pueden utilizar la sesión. Personas con algún tema cardiovascular sí, y luego personas que tengan hipertensión descontrolada. Y también existen personas que tienen alergia al frío, también no pueden. Okay. ¿Cuánto tiempo llevan con el servicio, la terapia? Nosotros llegamos aquí a México hace 3 meses. A partir de mayo nosotros estamos funcionando. Entonces realmente son tratamientos nuevos aquí en México. Existen ya en otras partes del mundo. En Europa es muy famoso, en Estados Unidos ha estado creciendo muchísimo cada vez, inclusive los equipos de NFL, NBA, NHL los tienen para ayuda de sus jugadores, para aumentar el rendimiento y para prevenir algunas lesiones importantes. Aquí en México hoy ya están viniendo equipos de fútbol de la capital, por ejemplo, jugadores de Club América, de Pumas, de Cruz Azul, ya vienen con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ven un beneficio muy, muy fuerte a la hora de tomar estas sesiones. Vienen deportistas que son Ironman, que son personajes que corren hasta 100 kilómetros, triatletas, personas que andan en bicicleta, o sea, que tienen competencias, nadadores, de todo tipo. O sea, los atletas lo utilizan bastante. Atletas reconocidos que lo utilizan de forma continua, por ejemplo, futbolistas, Cristiano Ronaldo, Frank Riveri, seleccionados de su propio país, Michael Phelps, por ejemplo, el nadador multimedallista olímpico. A todos los personajes los pueden encontrar en sus redes sociales tomando la sesión, o si quieren tener alguna, no sé, lo quieren ver cómo ellos toman las sesiones. Y bueno, diversidad de personalidades ya lo toman. Entonces, esto es algo increíble, algo que te cambia la vida, te cambia el estado de ánimo, te da un impulso de energía a lo que te dediques, ya sea
personas como ustedes que están día a día, no sé, haciendo su labor, o atletas o personas que ya tienen algún padecimiento fuerte. Esto es algo que les va a ayudar muchísimo. Y más o menos quisiera saber cómo es la experiencia en la que el cliente se está experimentando todo eso del equipo. ¿Qué es lo que está sintiendo adentro del equipo? Sí. Bueno, lo que todas las personas sienten es frío. Sí es frío, pero es algo muy soportable. Al grado que una analogía sería que estuvieras los diciembres en la Ciudad de México. Yo creo que son más fríos que estar dentro de la cabina. ¿Por qué? Porque pues, en esas fechas tú sientes frío, pero todo el día. Aquí son solo 3 minutos. Cuando salen las personas, adentro no te mojas, es súper seco porque es un vapor solamente. Nuestras recomendaciones aquí adentro siempre están con una de nuestras chicas o terapeutas. Ellas siempre están al pendiente de ustedes, tratando de que la experiencia sea lo más confortable y relajante. De pronto en la primera sesión sí es un poquito de shock, ¿no? Porque pues, nunca lo han vivido, pero es algo realmente soportable. El 95% de las personas sin problema pueden tomar la primera experiencia, los 3 minutos, solo dura 3 minutos. Y saliendo, el 95% también de las personas ven un cambio inmediato. Todas las personas son diferentes, todos los organismos son diferentes, nos manifiestan diferentes cosas, que su cuerpo se siente muy ligero, se sienten muy despiertos, muy activos, o de pronto lo que puede suceder en la primera sesión son dos cosas. Si tú traes una tensión muy fuerte, estrés o no descansas bien, pues esto te va a relajar muchísimo. Tan así que vas a tener tu primer noche de un sueño reparado. O si no, si estás acostumbrado a traer mucha pila, pues te va a dar mucho más pila. Es así. No sabemos qué es lo que pueda pasar en la primera sesión, pero los beneficios son inmediatos. ¿Aquí es el único lugar donde se da el servicio de la terapia? En México sí, con este equipo, con esta tecnología sí. Próximamente vamos a abrir 3 sucursales más. Una sucursal la vamos a abrir aquí en Bosques de Durazno y otras 2 sucursales en el norte del país, básicamente en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Poco a poco, vamos a ir incrementando esto. Nuestro concepto es franquiciable para las personas que quieran preguntar. Nosotros vendemos el concepto, ya sea el equipo y todo lo que se refiere a marca, desde cero. Nosotros tenemos todas las licencias, la parte legal, la parte contable, la parte de seguimiento de ventas, la infraestructura para que algún emprendedor quiera tomar la posibilidad de hacer un negocio. ¿Son franquicias? ¿Verdad? ¿Son franquicias? Sí, son franquicias, pero también vendemos el equipo. Vendemos el equipo. Y esto, el equipo, quien nos lo compraría, serían gimnasios. Por ejemplo, este equipo lo vamos a vender en Argentina a los 2 principales equipos del grupo, River y Boca. Pues es eso. Sí, por último, perdón. ¿Qué temperatura alcanza? Bueno, puede alcanzar hasta menos 160 grados Celsius y van de los menos 100 grados Celsius hasta menos 160 grados Celsius. Este equipo tiene 3 niveles de frío porque hay personas que nos pueden soportar niveles altos, que básicamente son atletas que están acostumbrados a entrar en tinas de hielo, y las tinas de hielo
la están sustituyendo por estas sesiones, porque en una tina de hielo las personas sufren. Es muy intenso el contacto de nuestro cuerpo con el frío. Ya vaya, o sea, meterte a bañar con agua fría es mucho más fuerte que tomar una sesión de estas. Por último, nada más nos puede decir la ubicación y el lugar para las personas, recomendarles a qué lugar pueden venir a su terapia. Por supuesto, nosotros estamos actualmente en la zona de Santa Fe. Este es Juan Salvador Averas número 61, segundo piso, y bueno, como referencia estamos a una cuadra del Centro Comercial Santa Fe. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes.